Cuando dos personas se casan ante el altar, por lo regular se hace la promesa de que van a estar unidos por amor ante Dios hasta que la muerte los separe. Y también es una realidad que muchas veces, en efecto, la muerte es quien separa a estas personas. En mi caso, quien murió fue mi madre, dejando viudo a mi papá y al cargo de dos hijos, de mí y de mi hermana Mariana. Éramos muy jóvenes todavía, prácticamente adolescentes. La muerte de mi mamá a causa de la enfermedad tan terrible que no quiero ni siquiera mencionar, fue algo que vino a dejar un gran vacío en nuestros corazones, pero sobre todo en el de mi papá. Don Alfonso, como lo conocían aquí los vecinos, siempre fue un hombre entregado y amoroso al amor de mi madre. Mi mamá también lo quería mucho, pero lamentablemente a veces el destino, Dios o quien sea puede llegar a tener planes muy distintos para las personas. Nada es para siempre, eso es un hecho. Tampoco lo es la felicidad. Esta creencia principalmente la tenía mi papá muy pero muy arraigada. Él seguía siendo un hombre joven y a sus 48 años se notaba que le hacía falta la compañía de una mujer. Mi hermana y yo ya estábamos creciendo y muy pronto, como bien se dice, íbamos a volar del nido, dejando así a mi papá en soledad y quizá en una profunda tristeza. Pero triste ya estaba. A mí en lo particular no me gustaba verlo por ahí, callado, solo, sin salir a la calle, simplemente trabajando para dedicarse a mi hermana y a mí. Y recuerdo en una ocasión que, platicando con mi hermana Mariana, le hice saber la necesidad que mi papá tenía de encontrar una mujer. Aquella noche, después de cenar, mi papá se fue a dormir, y mi hermana y yo nos quedamos en el comedor. Oye, Mariana, ¿no crees que mi papá, ya hablando en serio, sería bueno que se consiguiera una novia? Míralo, siempre anda bien triste, como si ya no quisiera vivir. A mi hermana mi comentario en sí no le sorprendía, pero tampoco le agradaba. ¿Pero qué cosas estás diciendo, Alberto? Mi papá siempre va a ser leal a la memoria de mi madre, nos guste o no. Yo la verdad no me gusta la idea de imaginarlo con otra mujer. Imagínate que se traiga a una señora desconocida aquí a la casa, que nos dé órdenes y nos diga qué hacer. La verdad no. Prefiero que mi papá se quede solo, a tener que andar lidiando con una vieja mandona y chismosa. Me sonaba muy egoísta lo que mi hermana decía, pero traté de darle mejores argumentos para aclararle la mente. Entiendo perfectamente a lo que te refieres, Mariana, pero no deberíamos ser tan egoístas. Ponte a pensar, tú ya tienes un novio, tienes casi los 18 años. De aquí a unos 4 o 5 años a mí se me hace que hasta te andas yendo de la casa. Yo también. Imagínate qué va a ser de mi papá. Tú no vas a venir a visitarlo o a cuidarlo. Yo tampoco, porque posiblemente ya tengamos familias. Y eso va a ser nuestra prioridad. Por eso te pido que lo pensemos bien. Tratemos de animar a mi papá para que busque a alguna mujer que le haga compañía en los siguientes años. Él es muy buen hombre y de verdad que se lo merece. Mi hermana nomás chistó. No le convencía del todo lo que le decía, pero como que ya iba agarrando un poco la intención de mis comentarios. Híjole, pues es que es muy difícil, Alberto, todo esto que platicamos. Es como romper completamente el esquema de vida que ya llevamos. Mi mamá ya tiene algunos años de muerta, y la verdad yo la sigo extrañando. No me imagino a mi papá con otra señora. Y de ti, la verdad no sé qué decir. Parece que hasta tienes todo planeado. No más falta que ya hasta le tengas una pretendienta a mi papá. Ante los comentarios de Mariana, simplemente asentí, afirmando lo último que había dicho. O sea, ¿cómo, Alberto? ¿De verdad ya tienes una pretendienta para mi papá? A ver, cuéntame quién es. Me sentía un poco nervioso de decirle aquello a Mariana. Además, tuve que hacerlo en voz baja, por aquello de que mi papá pudiera llegar a escuchar.
Pues bueno, Mariana, ahí te va. Mira, desde hace algún tiempo, sé que la señora Mónica, la que vive junto a la tienda, ella es una señora que le hace muy bien el ojo a mi papá. A veces se quedan platicando cuando se encuentran por ahí en la calle, y con los ojos que esa señora le echa, definitivamente sé que le gusta a mi papá. Y a pues ni qué decir. Además, la señora Mónica es muy guapa. Extrañamente, ella también enviudó. Y aunque a lo mejor yo me estoy equivocando y confundiendo las cosas, no sé por qué, pero me gustaría que ellos dos quedaran. Harían buena pareja. Mi hermana Mariana se echó a reír. Le daba un poco de nervios quizás hablar de eso, y esa era su reacción. Ay no, Alberto, estás loco. La señora Mónica. Sí los he visto platicar, pero no he notado para nada eso que dices. A mí se me hace que solamente comparten algunos gustos, sobre todo por el chisme, pero de ahí en más, no creo que sea amor. Pero bueno, esa señora es buena gente, y si a mi papá le llegara a gustar, pues estaría bien. Yo no tendría problema que se juntara con ella. En fin, como dices, después de aquí a unos años, nosotros ya ni vamos a vivir aquí, y más vale que mi papá se quede en buenas manos. Seguimos mi hermana Mariana y yo en aquella conversación. Estuvimos tocando algunos puntos sobre el tema, pero en realidad no teníamos ninguna estrategia. Solamente queríamos hablar con mi papá para hacerle saber que pensábamos era necesario él hiciera de nuevo su vida. Después de esa charla, Mariana y yo nos fuimos a descansar, pues al día siguiente tenía que ir a la escuela y después al trabajo. Pero, transcurrido el día y ya por la noche, Mariana todavía no llegaba y mi papá ya había regresado del trabajo. Él se encontraba sobre el sofá, sentado, bebiendo una cerveza y viendo un programa de televisión. Después de saludarle, de servirme algo de cenar, ya cuando vi a mi papá más relajado, me acerqué con él para preguntarle: Hola papá, fíjate que tengo una incertidumbre desde hace un tiempo. Quizá te parecerá un poco directo lo que te voy a cuestionar, pero mira, he notado que te sientes un poco solo. ¿Has pensado en alguna ocasión sobre la posibilidad de que hagas tu vida de nuevo con otra mujer? Nunca hemos tocado este tema, pero si de algo sirve, te puedo decir que por mí o por Mariana no hay ninguna objeción, pero me gustaría saber qué es lo que tú piensas. A mi papá le cayó de peso la pregunta, por ello le dio un trago bien duro a la cerveza. Puso la lata sobre la mesa de centro y me respondió: Creo que ese no es un tema de conversación, Alberto. Te pido que guardes respeto sobre la memoria de tu madre. Y respondiendo a tu pregunta, seré muy directo. No pienso casarme. Siempre amé a tu madre y más allá de su muerte la sigo amando. Por lo tanto, ninguna otra mujer será merecedora de su lugar. Y te pido de favor que jamás en la vida vuelvas a tocarme ese tema. ¿Está claro? Traté de inducir a mi padre nuevamente a la conversación, pero él fue tajante. Para él no había posibilidades. Me tuve que retirar dignamente. Sabía que era un tema que ya no se podía tocar, pero el problema era evidente. La soledad de mi padre era algo que tenía que remediar a como diera lugar. Más tarde que llegó Mariana y después de que mi papá se metió a la cama a dormir, hablé con ella y le expliqué todo lo que había ocurrido en la charla con mi papá. Le conté sobre su negativa hacia el tema y ante la posibilidad de retomar esa conversación en el futuro. Y es que mi papá era muy terco, muy necio, de una mente muy cuadrada y muy a la antigua. Eso no lo íbamos a poder cambiar. Por ello es que mi hermana y yo acordamos de que buscaríamos otra estrategia para buscar que doña Mónica y mi papá se enamoraran. Estuvimos pensando algunas cosas durante varios días, pero lo que me sorprendió bastante es que una noche antes de dormir, mi hermana Mariana tocó a mi cuarto.
Alberto, ¿ya te dormiste? Me levanté de la cama y le abrí. ¿Qué pasa, Mariana? Ya es tarde. Mariana sacó su celular y muy entusiasmada me pidió permiso para entrar al cuarto. Le dije que sí, que estaba bien, y ya dentro, muy emocionada, me dijo algo muy extraño. Sé que te va a parecer una locura, Alberto, pero mira, estaba viendo algunos videos en internet sobre amarres de brujería y todas esas cosas. A mí se me hace que, si mi papá está muy necio en que no quiere nada, pues le podemos dar una ayudadita utilizando esto. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Para empezar, pues yo no creía en la brujería. Ya había escuchado sobre el tema, pero me parecía algo ridículo. Una solución poco probable, pues ¿cómo era posible que fuerzas invisibles pudieran unir a la señora Mónica con mi padre? Si te soy sincero, Mariana, me parece tonto pensar en esto. No creo que pueda ocurrir. Lo mejor será que nos saquemos esa idea de la cabeza y busquemos un mejor plan. Mariana no estaba de acuerdo con mi comentario, pero aún así me respondió. Pues no sé tú, Alberto, pero la verdad es que yo sí lo voy a intentar, y ya veremos si esto funciona o no. Ya más adelante te darás cuenta si te he logrado conseguir una madrastra, o bien mi papá seguirá soltero por el resto de su vida. Pero en fin, ya te dejo descansar. Tengo mucho que pensar al respecto y tengo algunas cosas que comprar para el hechizo. Mariana se fue a su habitación y yo me quedé pensando en que estaba un poco loca. Brujería, vaya tema. En fin, que transcurrieron los días. Yo ya no vi mucho a Mariana porque a veces nuestros horarios no coincidían del todo. Lo mismo pasaba con mi padre, a quien a veces lo veía en las noches a la hora de cenar, y a veces que llegaba yo por la noche, él ya estaba acostado y descansando. Por lo tanto, no sabía mucho sobre su vida, sobre el qué hacía o en qué invertía su tiempo, pero fue para una tarde en que, después de salir de la escuela, me fui al trabajo, pero extrañamente no había luz, por lo tanto nos regresaron a todos a nuestras casas. Eso sí, después íbamos a reponer el tiempo con horas, pero mientras tanto, esa tarde la tenía libre. Me vinieron muchas cosas a la cabeza para invertir mi tiempo, pero al final, como se acercaban algunos exámenes en la escuela, mejor me regresé a la casa para estudiar. Tardé más o menos como unos 40 minutos en llegar. Ya estando ahí, ante la puerta, me llamó la atención que había música muy fuerte. Aquello me parecía poco común, pero eran canciones de las que escuchaba a mi papá. Abrí la puerta sigilosamente. Quería saber qué estaba pasando ahí dentro. No hice ruido al abrir la puerta. Atravesé el patio y abrí también con sigilo la puerta que daba ya directo a la sala. No me lo van a creer, pero el estéreo estaba con todo el volumen y sonando algunas músicas de la Sonora Santanera. Aquellos ritmos estaban muy candentes y olía mucho a cigarro y a alcohol. No sabía qué estaba pasando, pero cuando puse un pie dentro de la casa, pude ver que ahí mismo, en los sillones de la sala, mi papá tenía pero bien empinada a la señora Mónica. Mi padre se veía pero bien entusiasmado, haciendo los cotidianos movimientos adelante y atrás. De la impresión me quedé ahí paralizado. No sabía si salirme, esconderme o qué, porque no quería interrumpirles ese momento. Jamás me imaginé ver a mi padre en esa situación tan comprometedora, y sobre todo a la señora Mónica, que ya aquí en confianza, la verdad es que estaba bastante guapa y de muy buen ver. Seguramente mi padre la estaba disfrutando mucho. El cómo habían llegado a esa situación, la verdad no me lo explicaba. Traté de retroceder para salir, pero en eso mi papá me vio de reojo y de inmediato tomó uno de los cojines del sofá y se tapó sus partes nobles, y de inmediato se interpuso ante la señora Mónica para que no la viera desnuda. Alberto, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Que no deberías estar trabajando.
La señora Mónica, ante la reacción de mi papá, nomás pegó un grito de susto. Estaba tan apenada y se tapaba la cara, pero mi papá salió a defender su honor. No te preocupes, Mónica, voy a hablar con mi hijo. Te aseguro que todo va a estar bien. Y tú, Alberto, salte unos 15 minutos, nomás en lo que nos cambiamos, y llevo aquí a Mónica a su casa. De lo apenado que estaba, ya ni dije nada. Simplemente retrocedí y me salí de la casa. Le di el tiempo suficiente a mi papá para que llevara a la señora Mónica a su casa, y después, al regresar, tuvimos una breve charla. De verdad lo siento, papá. Mira, yo no me meto en tu vida. Al contrario, me da gusto que estés pensando en tener una relación con esa señora, porque la verdad me cae muy bien. Mi papá estaba más tranquilo, porque en cuanto llegué se le veía tenso, un tanto a la defensiva. Me da gusto que comprendas, hijo, y sobre todo que respetes. No sé qué me está pasando, pero tengo algunos días de que no dejaba de pensar en esta señora Mónica. Me di cuenta que la amaba y que desde hace tiempo debimos estar juntos. Por ello es que, como sé también que ustedes no van a interceder ni se van a interponer, voy a iniciar formalmente una relación con ella. Y si las cosas pintan para bien, hasta me ando casando, ¿cómo ves? Felicité a mi papá por su decisión, por ese cambio de vida que bien le hacía falta. Estuvimos ahí comiendo algo y platicando. Se nos fue toda la tarde y cuando Mariana llegó por la noche, también le platicamos aquello. A ella le dio muchísimo gusto saber que mi papá se estaba dando un segundo aire en la vida. Él se merecía esa felicidad y nosotros estábamos contentos por ello. Ya a la hora de descansar, nuevamente Mariana tocó a mi puerta. Alberto, perdóname, pero tengo que hablar contigo. Me levanté nuevamente, le abrí la puerta a Mariana y la dejé pasar. De verdad no lo puedo creer, Alberto, lo que está pasando con mi papá. Fue la brujería, de verdad funcionó. Le pedí a Mariana que me explicara con más detalles, me tenía confundido. O sea, Mariana, que de verdad te atreviste a utilizar brujería para enamorar a mi papá con esa mujer. Mariana se sonrojó un poco y me respondió: Pues claro que sí, Alberto. Ya te había dicho que iba a hacerles el hechizo. Y mira, bien rápido que funcionó. Mi papá ya hasta se quiere casar. Eso significa que los dos están muy pero muy enamorados. Y con el hechizo que les hice, te aseguro que eso no va a cambiar. Así van a estar para siempre y podremos estar tranquilos. Mi papá estará feliz con esa mujer. No aceptaba del todo lo que Mariana decía, pero al final, pues no creía yo en la brujería. Nunca me imaginé que aquello pudiera realmente haber unido a mi padre con esa mujer. Me despedí de Mariana y se fue a dormir. Me quedé pensando en lo que ella me había dicho, pero traté de no darle importancia. Al final, me imaginé que la señora Mónica y mi papá, desde tiempo atrás ya se querían, solamente era cosa de que el tiempo los uniera. Con todo aquello, mi papá se dio el tiempo para presentar formalmente ante nosotros a la señora Mónica como su prometida. Finalmente pasaron unos meses y aquella boda a lo civil se llevó a cabo. Una reunión muy pequeña en la que prácticamente solo estuvimos nosotros. La señora Mónica en su anterior matrimonio no tuvo hijos, así que solo le acompañaron sus padres y hermanos. Todo se veía muy bien, muy armonioso. Mi papá se fue de luna de miel con la señora Mónica, o en este caso, con mi madrastra Mónica, y se fueron prácticamente una semana a la playa. Mi hermana Mariana estaba feliz y yo también, sobre todo tranquilos. Mi papá se merecía esa felicidad y nos alegraba que la estuviera viviendo. Al regresar de dicha luna de miel, mi papá andaba muy enérgico, la señora Mónica también, porque noche a noche, en su habitación, se daban rienda a la pasión.
Todo se escuchaba en nuestra casa, que no era muy grande. La cama nomás rechinaba y la cabecera golpeaba repetidamente contra la pared. Aquello me parecía un poco penoso, a Mariana también. Pero mi papá y la señora Mónica se veían bastante enamorados. Hasta eso nuestra nueva madrastra era muy amable, muy educada. Nunca nos faltó al respeto y siempre se mantuvo dentro de los límites que correspondían. De verdad me sorprendía ver a mi padre tan enamorado. Había días en que me cuestionaba si de verdad aquel amarre de amor que hizo Mariana era lo que había provocado que se unieran sus vidas. Para esto una noche, ahora fui yo quien acudió al cuarto de Mariana y le toqué a la puerta. «Mariana, ¿ya te dormiste? Quiero hablar un momento contigo». Mariana me abrió la puerta y me dejó entrar. Me preguntó qué se me ofrecía, y la verdad es que fui muy directo. «Sabes, Mariana, he estado pensando sobre aquello que me dijiste de la brujería. ¿De verdad crees que a causa de esto, mi papá y la señora Mónica hayan unido sus vidas en amor? Es que no sé, al principio no creí que esto fuera posible, pero si te has dado cuenta, se ven como enfermos de amor. En una relación eso nunca se ve. Están como obsesionados, se ven muy raros, y por ello es que me he puesto a pensar de que, en realidad, existan posibilidades de que tu amarre de brujería haya funcionado. Y por esta razón es que me gustaría ver la posibilidad de que destruyeras ese trabajo de brujería y viéramos qué es lo que pasa. Esa sería la única manera de comprobar si realmente mi papá y esa señora están viviendo un amor real y no uno prefabricado con magia negra. Por favor, piensa en esto, Mariana. No me gustaría que a causa de nuestra intervención, mi papá esté viviendo una vida que no le corresponde. Pero dime, ¿tú qué piensas?» Mariana se quedó pensativa y sentada sobre su cama. «En parte tienes razón, Alberto. Últimamente he estado pensando en lo mismo. Siento un tanto de culpa. No me imagino si de verdad la brujería funcionó y que a causa de eso mi papá esté viviendo ahora esto. Como te puedes dar cuenta, es muy feliz, pero no sé, hay algo que no me cuadra. Y por ello es que concuerdo contigo. Lo mejor será comprobar qué tan real es ese amor. Voy a destruir ese trabajo de brujería, te lo prometo. De hecho, lo tengo aquí. Mira, ¿quieres verlo?» Mariana sacó de debajo de su cama una pequeña cajita de color oscuro. Dentro había un pequeño frasco de cristal. Dentro de este había 2 fotografías pequeñas de tamaño infantil. Una de la señora Mónica y la otra era de mi padre. Además de eso, había unos trozos de algo que parecía canela, también un polvo muy similar al azúcar. Había también una papeleta con un decreto en el cual se pedía que el amor de esas 2 personas fuera eterno, y el aspecto de aquel trabajo de brujería de verdad que me daba miedo. Sentía que mi hermana había jugado con energías muy oscuras y tenía miedo de que también esto trajera consecuencias. Confiaré, Mariana, en que vas a destruir esto. Me gustaría ver a mi papá feliz de una forma real. Y pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Mariana me hizo la promesa de que al día siguiente se encargaría de destruir aquello, para que así pudiéramos comprobar cuál era la verdadera realidad de la vida amorosa de mi padre. Me despedí y me regresé para dormir. No negaré que me sentía un tanto consternado. Aquel tema de la brujería ya me empezaba a preocupar y empezaba a creer en ello. Después de dormir, al amanecer me fui para la escuela y estando en clases, recibí un mensaje de texto al celular de parte de mi hermana. En este me confirmaba que había destruido el trabajo de brujería. Me pedía también que confiáramos en que aquel amor de mi papá con la señora Mónica fuera real, para que así pudieran ser felices de una forma pura, y sobre todo que nos librara de la culpa de haber intervenido en su vida.
En la noche que llegué a la casa, todo iba normal, no había cambios. Mi papá y la señora Mónica habían salido a la calle a pasear, y al regresar se veían muy enamorados. Eso me llevó a sentirme muy tranquilo, aliviado, sobre todo porque en la noche, como era costumbre, aquel par de enamorados tuvo un encuentro de pasión. El ruido que provenía de la habitación de mis padres me daba a notar que el amor estaba más vigente que nunca. Este hecho, tanto a Mariana como a mí, nos tuvo mucho más tranquilos. Nos hizo pensar que todo estaría bien, pero la vida, el destino, nos tenía deparada otra cosa. De verdad que en este momento me cuesta trabajo hablar, porque lo que ocurrió fue algo terrible, algo muy difícil de poder contarles. Pero sé que tengo que hacerlo, porque la situación es necesaria y necesito también desahogar un poco de mi dolor. Fue para una noche que regresé de trabajar. Serían aproximadamente las 9:30 de la noche. Como de costumbre, después de bajarme del autobús, caminé hacia mi casa, pero en ese momento todo estaba apagado. No era normal que así sucediera, porque mi papá acostumbraba siempre tener todas las luces encendidas. En primera instancia me imaginé que no se encontraba en casa. Por ello es que, al abrir la puerta, atravesar el patio y abrir la siguiente puerta que daba a la sala, al encender la luz, me di cuenta que mi papá, en efecto, sí estaba en la casa, pero las condiciones de su estado no eran las mejores, realmente eran perturbadoras. Mi papá estaba sentado sobre el sofá, con sus manos llenas de sangre y también parte de su ropa. Su mirada estaba perdida y sus manos temblaban. Aquello me provocó un shock y de inmediato le pregunté qué es lo que había ocurrido. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes sangre en las manos? ¿Por qué te ves tan alterado? Mi papá ni siquiera me volteó a ver, se quedó callado un momento y después, con dificultades, por fin habló. La maté, hijo. Acabé con su vida. No sé qué me pasó, pero está muerta. De inmediato me imaginé que se refería a la señora Mónica. Por lo tanto, subí de inmediato a la recámara. Fui siguiendo el rastro de algunas gotas de sangre que mi padre había dejado sobre el piso. No quería ni entrar a la habitación, pero tenía que hacerlo. Una vez dentro, me pude percatar que, en efecto, el cuerpo de la señora Mónica se encontraba tirado junto a la cama. Su cuerpo estaba completamente ensangrentado y con huellas de una profunda violencia con arma blanca. La escena fue traumática y de inmediato bajé nuevamente y le pregunté a mi padre: ¿pero por qué lo hiciste, papá? ¿Te das cuenta de lo que acabas de cometer? ¿Qué fue lo que te motivó? Dime, ¿te has vuelto loco? Mi papá seguía muy serio, muy perdido, pero me respondió a como pudo. No sé qué me pasó, Alberto. Esta tarde Mónica me dijo que ya no me amaba, que quería el divorcio. No comprendo por qué me lo dijo, pero no me imaginé una vida sin ella. Por eso es que preferí matarla. Ahora me arrepiento de lo que hice, pero ya es demasiado tarde. Aceptaré el castigo que la ley deba imputar sobre mí. Por eso es que anda, hijo, llama a la policía. No pierdas más tiempo. No me quedó más remedio que hacerlo. Me daba mucha tristeza por lo que mi papá había hecho. Minutos después, cuando la policía llegó a la casa, al mismo tiempo llegó Mariana. Ella, al ver todo lo que había ocurrido, completamente se desgarró de tristeza, de impotencia y frustración. Tanto ella como yo sabíamos lo que había ocurrido realmente. Al haber destruido la brujería, todo aquel amor se fue acabando. A la señora Mónica se le acabó primero, y por ello es que tuvo la necesidad de salir de esa relación.
Mi papá no pudo contener todo aquel deseo, esa obsesión, esa necesidad de tenerla cerca. Por ello prefirió matarla. Y mientras tanto, tanto Mariana como yo, hasta la fecha llevamos cargando esa culpa, porque mi padre fue sentenciado a muchos años de prisión, con lo cual seguramente pasará los últimos días de su vida encerrado. Él ya no era un joven como tal, ya no le quedan años para disfrutar después de su condena, y por más que mi hermana y yo hemos tratado de borrar esto de nuestras mentes, la culpa por haber intervenido en su vida no nos ha permitido ser felices. Lo que empezó como un extraño juego terminó de una forma trágica y terrible. Por ello es importante consideren antes de intervenir en la vida de alguien, y no solamente con brujería. A veces la gente necesita tomar decisiones por su propia cuenta. Cada vida es un proceso de desarrollo en particular. Cada persona necesita aprender a decidir sobre lo que es mejor para su vida. Pero aquí, en este punto, las demás personas podemos servir como influencia, positiva o negativamente. Por lo tanto, es mejor mantenerse al margen de la vida de los demás, de las decisiones que estos tomen, porque no vaya a ser que a ustedes también les ocurra lo mismo y terminen llevando a la desgracia a las personas que más aman. La brujería se paga muy caro, y ustedes lo han sabido en esta historia. Por ello es que lo único que les recomiendo es que se mantengan alejados de estas prácticas, si no quieren terminar con la vida destruida, tal y como le pasó a mi papá, a la señora Mónica, a mi hermana Mariana y a mí.